Bueno, muy buenos días para todos los asistentes a esta tercera sesión de la segunda ronda de talleres para la postulación de Ibagué como ciudad musical a la UNESCO. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Salazar, soy economista, especialista en marketing estratégico y negocios internacionales, especialista en comunicación para la docencia, magíster en innovación para el desarrollo empresarial y candidato a doctor en administración. Actualmente tengo la fortuna de dirigir el programa Ibagué ¿Cómo vamos? Y el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo del Tolima. Para mí es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes, con la motivación que siempre he tenido por la ciudad, ibaguereño de nacimiento, de corazón y de compromiso, y esperamos tener una sesión en la que podamos nosotros tener muy buenos aportes sobre este tercer proyecto. Me permiten un momento, les voy a compartir pantalla y vamos a hacer la introducción para el día de hoy. Por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla, son tan amables. Sí, sí se ve. Sí. Ok, muchas gracias, muy amables. Seguimos entonces con esta tarea de la postulación de Ibagué a la Red de Ciudades Creativas de la Música UNESCO. Para el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre uno de los proyectos priorizados, que es el proyecto número 3, que se denomina Actualización de la Política Pública de Cultura para la Ciudad de Ibagué. En esta oportunidad yo me voy a permitir darles a ustedes una introducción sobre qué es una política pública y ponernos en contexto acerca de esta línea base conceptual que es necesaria para nosotros hacer nuestros aportes. Primero que todo, debemos tener muy en cuenta que la política pública es una construcción social y esta construcción social establece unos parámetros, unos lineamientos estratégicos que si bien van con una coordinación que viene, en este caso, desde el gobierno municipal, es necesario la articulación, el trabajo colectivo, los aportes individuales, pero pensando en el bienestar colectivo en este caso. Por eso es necesario que los actores que forman parte de este sector cultura de la ciudad de Ibagué tengan una coordinación de acciones que vayan con un propósito en particular de mejoramiento del sector, entre otras acciones que se pueden establecer dentro de la política pública, pero que siempre sea buscando el bienestar colectivo. Para esto es necesario delimitar esos objetivos colectivos que son necesarios en la medida en que se hace primero una aclaración de cuáles son los problemas que tiene el sector, una identificación de estos problemas, y así se va desarrollando este conjunto de iniciativas, de estrategias, planes, programas, proyectos que van a concretar una política pública en cultura para la ciudad de Ibagué. Este es el lineamiento del proyecto. Esperamos que la actualización de la política pública en cultura para la ciudad de Ibagué se lleve a cabo próximamente. Aquí ven ustedes el ciclo de la política pública. Nosotros necesariamente tenemos primero que trabajar en la formación de la agenda, en cuáles van a ser los temas, como les decía, en identificación de problemas y cuáles son los temas que deben quedar dentro de esa estructura de la política pública y sobre todo que estén muy relacionados para satisfacer estos problemas, para darle respuesta a los problemas que nosotros identifiquemos en el sector cultural de la ciudad de Ibagué. Y claro, deben estar alineados con la agenda de gobierno. El propósito es entonces que toda esta articulación colectiva para la formación de la agenda quede reflejada
en la formación de opciones, como bien ustedes lo pueden ver en la gráfica en la parte inferior derecha. Y esta formación de opciones es lo que queda dentro de la formulación o actualización de la política pública de cultura para la ciudad de Ibagué, necesaria para establecer estrategias transversales y que puedan en el tiempo, en el largo plazo, sin importar los periodos de gobierno, trascender y consolidar el sector cultural de la ciudad de Ibagué. Viene entonces, después de la formulación, la ejecución de acciones o la implementación de esta política pública, donde es necesario que todos los actores, tanto los que formaron parte de la construcción de la agenda, de la formulación de la política, estén también coordinados de manera colectiva para que haya una implementación que sea efectiva de esta política pública. Los resultados de la política van entonces a valorarse en la evaluación que se haga sobre la implementación de esta política pública. Una evaluación que debe ser continua, una evaluación que siempre debe contar con todos ustedes, que deben ser partícipes de que esta política sea tanto formulada, implementada como evaluada de la mejor manera, con una efectividad que sin lugar a dudas garantizará que esta política pública prevalezca en el tiempo y sobre todo que sea incluyente y determinante para que todas las iniciativas, los planes, los programas, los proyectos que surjan de la agenda se implementen de manera efectiva, como se los decía. Es importante entonces en este estudio que nosotros debemos hacer sobre este tercer proyecto, establecer cómo sería el funcionamiento de una política pública como proyecto, y aquí es donde insistimos sobre la necesidad de que sea un aporte individual para un bienestar colectivo. Entonces, en ese orden de ideas es donde la gobernanza, como ustedes lo pueden ver en sus pantallas, es reconocida como esa necesidad gubernamental. Y es una necesidad gubernamental, pero con la interacción y adaptación de todos los actores sociales para la búsqueda de estrategias. Todas estas estrategias deben estar consolidadas para que se conviertan en acciones de política y podamos nosotros establecer toda la hoja de ruta, el plan de acción y el cronograma que acompaña una política pública de cultura, en este caso en particular. Como les digo, nosotros estamos en esta fase de talleres con un propósito en particular, y es que tengamos todos sus aportes para conformar la ficha de formulación de los proyectos, en este caso el día de hoy, del proyecto de actualización de la política de cultura para la ciudad de Ibagué. A partir de este momento, sus intervenciones, el espacio para el diálogo es de ustedes. La pregunta con la que iniciamos es la que ustedes están viendo en pantalla: ¿cuál sería el propósito de implementar una política pública de cultura para la ciudad de Ibagué? Sería la primera pregunta. Abrimos micrófonos, cámaras, para tener de parte de ustedes todo su aporte a este tema en particular. Mientras nosotros vamos desarrollando este diálogo dentro de este espacio, ustedes van a tener la oportunidad de ingresar a un formulario que vamos a poner en el chat. En ese formulario estamos direccionando unas preguntas de soporte para el taller, su asistencia al taller, unas preguntas de soporte para que por favor lo vayamos diligenciando en el transcurso de este diálogo. Muchas gracias y tenemos micrófono abierto, como les decía. Una pregunta. ¿Cuál sería el propósito de implementar una política pública de cultura para la ciudad de Ibagué? Ajá, esa pregunta. ¿Cuál será el propósito de implementar una política de cultura para Ibagué? Pues aquí crearían leyes y llevaría presupuesto. Yo empezaría por el tema de oportunidades.
Sí, los escuchamos entonces. Decía Anthony que el propósito vendría para el tema de oportunidades, y bien escuché. Sí, sí, señor. ¿Tiene alguna categorización de qué oportunidades o el tipo de oportunidades que se pueden consolidar dentro de una política pública de cultura para la ciudad de Ibagué? Dentro de lo que yo he pensado, pues siempre me he enfocado como en música, como un eje económico central para el desarrollo económico de la ciudad, tendiendo así a una oportunidad social, una oportunidad de labor, una oportunidad económica, oportunidad de financiamiento en el ejercicio de las políticas económicas de la ciudad. De acuerdo, entonces nos referimos a que va a tener un impacto positivo en términos sociales y económicos para la ciudad de Ibagué desde su punto de vista. Tendría que ser un impacto positivo porque partiendo del punto de eje central económico daríamos oportunidad a que la música fuera quien jalonara o quien impulsara los diferentes proyectos culturales que hay en la ciudad, tanto pintura, bueno, gastronomía, turismo. Ese para mí sería el concepto básico del punto de partida económico de una política cultural. Desde ese punto de vista, entonces, la política pública de cultura se tendría que relacionar con otras políticas y con otros sectores. Es que realmente teniendo en cuenta lo que yo tengo claro de la 397, que es una política muy generalizada de cultura pública. Eh, si nosotros nos enfocamos como tal a esa, podríamos tener muchas más variables culturales, pero pues esa 397 hace mucho más énfasis a temas de cine y temas de escritura. Y yo no sé cuál sería el enfoque que estaríamos manejando. Para mí, en este instante, la Secretaría de Cultura, con todos los ejercicios que está haciendo a través de la UNESCO, es buscando la posibilidad de que la música sea un eje económico. De acuerdo, debemos tener también en cuenta que cuando hablamos de un impacto económico dentro de un contexto social, pues estamos hablando de un bienestar generalizado también en términos de beneficios. En el chat nos pregunta Juan Lozano, nos dice, nos aporta trazar una hoja de ruta clara de acuerdo a las necesidades reales de la ciudad y la población artística, y nos pide la palabra Juan Lozano, adelante. Muy buenos días para todos. Sí, básicamente yo creo que el propósito de implementar una política pública en la ciudad de Ibagué, la política de cultura, es precisamente el correcto aprovechamiento de los recursos públicos con relación a las necesidades reales de la población artística y cultural y a las necesidades también de la población en general en cuanto al aprovechamiento de la cultura. Eso precisamente lo que hace es sacar a la ciudad de un esquema de política pública generalizada y concentra esfuerzos reales en las necesidades, de acuerdo, por ejemplo, a la población artística que tengamos. No es lo mismo una ciudad que tenga una población, una mayor cantidad de artistas, por ejemplo, de las artes plásticas, a una mayor cantidad de artistas en la danza o en la música. Entonces, la concentración de estrategias y de esfuerzos tiene que ser equivalente, equitativa, perdón, pero también que propenda a las necesidades reales que tiene y el contexto que tiene la ciudad. Entonces pienso que ese sería el propósito principal, poner como relacionar correctamente tanto las estrategias públicas, sí, los planes estratégicos públicos de cultura y las necesidades que tiene la ciudad. Creo yo que eso es como mi aporte. En ese caso, Juan Lozano, entonces tendríamos que pensar en configurar unas líneas estratégicas en el futuro cuando se haga la formulación, la agenda de la formulación de la política pública. ¿Cree usted necesario alinear esas apuestas, esos propósitos que se tienen para que sea incluyente y todos los actores que forman parte del sector cultural de la ciudad participen en la implementación de la política pública? Sí, correcto. O sea, la articulación con los actores es vital, ¿cierto? Yo asumo digamos, gracias al tema de la postulación ante UNESCO se ha hecho una investigación, digamos que exhaustiva sobre la situación real del sector artístico cultural de la ciudad
Entonces digamos que eso permite que el plan de acción sea realmente acorde a lo que está pasando en la ciudad. O sea, ahora bien, una política pública en este contexto, luego de una pandemia, tiende a verse muy diferente a lo que podría haber sido el diseño y el desarrollo de una política pública antes de la pandemia, que imagino que eso será el propósito también de la actualización, porque entiendo que ya se había fijado antes como un preproyecto sobre este tema de la política pública, pero obviamente las condiciones pues han cambiado muchísimo para todo el sector y sobre todo ha creado nuevas necesidades, ha puesto nuevos retos. Entonces digamos que en aras de, pues, de aprovechar todo el tema del plan de desarrollo que se traza tanto en el departamento como en la ciudad, pues es claro que el plan de acción de la política pública tiene que acotarse a esa nueva realidad, ¿no? Entonces por eso sí es vital la articulación entre los sectores y el punto de vista de cada uno de los sectores y sobre todo los representantes de los sectores, ¿no? De personas y de entes que tengan como el grueso de esa representación. Muchas gracias, Juan. Nos escribe Daniel en el chat que el orden de la palabra es Humberto, Dagoberto, Ricardo. Entonces, por favor, Humberto. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente que esta pregunta que es tan importante para la consolidación de un proyecto de cultura de la ciudad de Ibagué, pues tiene ahora mismo dos elementos nuevos que hace 2 años no habríamos considerado. El primero, sin duda, es el nuevo enfoque de la industria cultural y de la economía naranja, que ha venido, digamos, a crear una nueva discusión en los escenarios de la cultura. El concepto, pues, de cultura clásico que se tiene desde distintos enfoques y campos de intervención en lo social, pero también en lo político. Y el tercer escenario, pues, que se acaba de mencionar, es el asunto de la pandemia como un fenómeno externo que nos va a transformar a corto y a mediano plazo. Entonces, considero que en primer lugar, la implementación de una política pública de cultura debe ser principalmente la de armonizar tanto los recursos financieros, recursos humanos, el potencial, el conocimiento que se mueve en torno a la cultura de los principales actores, que serían en este momento justamente los actores culturales, el sector académico que aporta, digamos, el conocimiento, la profundización, la formación de la cultura en algunos ejes, y el sector gubernamental, que en este caso debe entenderse como un cuerpo que garantice, que avale la fluidez de estas capacidades que tenemos en cuanto a hacer producción de cultura que forme a la sociedad, que le brinde espacios alternos de educar, de sensibilizar y que por otra parte garantice la sustentabilidad de una calidad, de una cultura, digamos, que ha sido producida en una construcción profunda de experiencias, de identidades, y que por otra parte establezca los escenarios de discusión correspondientes a lo que se llama propiamente la industria y el mercado del entretenimiento, que creo que es el escenario que en este momento, digamos, ha tomado mucho más peso al plantear lo que serían políticas de cultura frente a las políticas del espectáculo. Sería como un primer acercamiento. Sin embargo, pues sé que esta es una mesa que tiene las personalidades que han venido trabajando de manera consciente, profunda,
durante muchos años, que de hecho han venido construyendo propuestas de política pública. Entonces, realmente, recogiendo pues mi primer comentario, el tema de la armonización de sinergias o de fuerzas pasa por una cosa muy importante, y es definir los acuerdos y la forma como se relacionan los actores, de tal manera que se superen, digamos, las dos grandes enfermedades que han aquejado al sector cultural. Digamos que, bueno, hablemos a nivel regional, es posible que a nivel nacional se hayan presentado escenarios parecidos en otros contextos, pero digamos que es el de no validar o no reconocer las experiencias de los actores adecuadamente por no tener suficiente información, o porque esos actores no han logrado formalizar sus experiencias desde unos estándares que nos permitan pues garantizar que son productos que permiten esa preservación. De manera particular, yo considero que la identificación de los actores y su capacidad de intervención debe ser también, digamos, una responsabilidad total, de tal forma que pues hay que saber cada uno en qué espacio puede y debe participar. No todos haciendo de todo. Y la segunda enfermedad, pues que es la enfermedad de la mala competencia, que es justamente consecuencia de la primera. Entonces, es digamos, la falta de caminar todos hacia una misma dirección y de entender que hay un beneficio colectivo mayor en el que las fuerzas de la cultura deben irradiarse, pero con una capacidad de respaldo de los recursos con que cuenta no solamente el Estado. Aquí es muy importante advertir también que el sector privado, que el sector empresarial, que se nutre de ciudades culturales, como es la experiencia de las ciudades musicales que ya han sido reconocidas en el mundo, pues todas ya lograron construir este circuito de alianza en el que este sector productivo se nutre de los entornos que genera un escenario cultural dinámico y asequible. Dejo hasta ahí, muchas gracias. Me disculpan si me extendí. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias por sus aportes, muy buenos aportes. Vamos ahora con Dagoberto, por favor. Gracias, Carlos. Primero que todo, saludarlos a todos. Buen día. A mí me ha saltado una duda cuando colocaste el título que decía Ciudad Musical, ¿no? Entonces, ahí hay algo de resistencia de los artistas del género danzario, pero bueno, ya se han aclarado gracias a los compañeros. Nosotros, cuando yo hablo nosotros, hablamos del sector danza, y ahora después de mí me subsigue el nuevo presidente del Consejo de Danza de Ibagué. La ciudad requiere de ciudadanos conscientes de su autonomía, que es lo que no ha brindado el no tener una política pública. También de su autonomía, pero que sean libres en el ejercicio de pertenecer a un territorio y a una cultura, a este mundo que es plural y diverso. Nosotros necesitamos en esta política pública unas prácticas de convivencia pacífica. Nosotros necesitamos en esta política pública una participación ciudadana, educando en el ejercicio de ciudadanía. Nosotros tenemos que en esa política pública formar ciudadanos autónomos, libres, solidarios, con sentido de lo colectivo y de lo público, frente al mejor vividero del país, que es la ciudad de Ibagué. Nosotros también tenemos que tener en cuenta en esta política pública sus derechos y sus obligaciones. Nosotros, y el maestro Humberto lo resalta muy bueno, nosotros debemos concebir en esta política pública que la gestión cultural debe partir de un proceso educativo. Cuando él comenta de las instancias de investigación, de las instancias del saber, de las instancias de la promoción. Pero más allá, esta política pública debe construir lo público, óigase bien, lo público desde la cultura.
construir ciudad y desde ahí sí podemos construir sociedad. En estos aportes nosotros tenemos 11 propuestas para este lineamiento curricular de una política pública. Qué bueno que más adelante en el debate nos permitieran presentar a dónde queremos llegar nosotros desde lo que hemos escrito para la danza hace más de 15 años, que reposan en los anaqueles de los escritorios de la Secretaría de Cultura, donde hemos hecho nuestros diagnósticos, donde hemos construido nuestros instrumentos, porque vemos Ibagué como el mejor vividero del país, como un eje y un polo cultural. Recuerden, nosotros, si estamos viendo este tema, y la pregunta es muy clara, si tenemos el propósito de implementar una política pública de cultura para Ibagué, debemos concebir la gestión cultural como un proceso educativo. Vuelvo y repito, se trata de construir lo público desde la cultura, ojo, lo público desde la cultura. Construir a Ibagué como la mejor ciudad y desde ahí estamos empezando a construir nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Dagoberto. Pasamos ahora a Ricardo, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, sí, señor. Mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Nesto. Actualmente soy el representante del sector danza para la nueva vigencia por parte del Consejo Municipal de Cultura y pues soy sociólogo de profesión y gestor cultural. Bueno, en relación con la pregunta del propósito de implementar la política pública de cultura, pues mi primer aporte va en relación, pues que esta actualización de la que se habla, que se va a hacer, justamente vendría siendo para mí más bien un primer levantamiento de la línea base, entendido que este contexto nos aboca a una nueva lectura de las dinámicas que se están ejecutando en cada uno de los sectores. Entendido, pues justamente la problemática de la pandemia nos implica ya repensar la cultura en otras dimensiones y en otras maneras de abordarla. Esto, pues, en relación justamente a que esta política pública debería, por una parte, dar solución a muchas de las necesidades de los sectores, particularmente pensarse la cultura como un todo y no pensarse la cultura desde cada una de las áreas y que cada una de las áreas gestione sus recursos de manera diferente y finalmente pues continuamos reproduciendo la dinámica en la que venimos los sectores, pero pues con un nombre de política pública. Entonces, iban a necesitar explicación. Entonces, yo les doy a ustedes, les envío el módulo. ¿Aló? Ya, puede continuar, doctor. Entonces, esta política pública de cultura como su objetivo, como su base, debería entonces pensarse la cultura como un circuito y más bien promover por medio de la música, por medio de la danza, fortalecer los demás sectores y asimismo fortalecer a la ciudad como una ciudad cultural. Es decir, que si bien es cierto se está gestionando por medio de la UNESCO que sea una Ibagué musical, deberíamos más bien propender por una ciudad cultural en donde podamos fortalecer todos los aspectos de la cultura, el teatro, el circo, la danza, las artesanías, desde su concepción justamente de lo artesanal, pero que no nos desliguemos y que nos permita avanzar justamente al fortalecimiento de las potencialidades que cada uno de los sectores tiene para la ciudad. Asimismo, esta política pública de cultura debe hacer un mapeo de los sectores en donde, de los lugares en donde se puede operar la cultura. Es decir, que esto nos implicaría pensar una política pública de cultura que a su vez pensase infraestructura para la ciudad. Nosotros solo tenemos el Teatro Tolima, pero hacia las periferias no contamos con lugares en donde reproducir las diferentes expresiones dancísticas. Estoy ocupado. Las diferentes expresiones artísticas y a su vez esto implicaría que elaboráramos estrategias conjuntas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos un festival folclórico reconocido, también es cierto que nosotros tenemos por parte del sector danza bailarines que de talla internacional que han posicionado la danza en muchísimas partes y en muchísimos lugares.
Es decir, que nosotros estamos ante un reto y es pensarnos una política pública de cultura que de alguna manera funcione híbrida entre la virtualidad y entre los escenarios presenciales. Y al pensarse los dos, necesariamente esta política pública de cultura debe trazarse un robusto, como lo señalaba Dagoberto, un robusto trabajo de formación y de profesionalización de los sectores. Si bien es cierto, la necesidad de la pandemia nos presentó que todos teníamos que abocarnos a la virtualidad. Abocarnos a la virtualidad no solo implica saber manejar el Internet, sino conocer las herramientas tecnológicas y dominarlas. Es decir, que esta política pública de cultura nos debería permitir dar cuenta hacia esos años futuros de cómo vamos a funcionar desde los sectores y como circuito. Y para finalizar, sí quisiera resaltar que en este contexto es muy diferente a los años anteriores, 2019, cuando veníamos trabajando la política pública de cultura, porque a ese momento comprendíamos la cultura desde un ejercicio práctico y de tomar espacios. Pero en este momento es necesario idearnos una estrategia dentro de esta política pública de cultura que permita visibilizarnos desde la virtualidad. Esto implica necesariamente una inversión en capacitación a los diferentes gestores culturales para que tengan el dominio de la edición, de la música, del manejo de páginas web, del manejo de portafolios virtuales, que permita robustecer las potencialidades que cada uno de los sectores necesita. Finalmente, pues en el link decía que era música, pero es importante cuando nos pensemos esta política pública de cultura, tener presente a los diferentes representantes y voces de los demás sectores, ya que estas perspectivas permiten ampliar el escenario y hacer una política pública más acotada a la realidad. Esto lo digo en base a que la política pública de cultura que dejó el gobierno anterior se hizo necesariamente solo desde diagnósticos en los cuales no se vinculaban mayormente a las personas que trabajan propiamente en cada uno de los sectores. Esto pues justamente entonces nos lleva a que tengamos una política pública que no dé cuenta de la realidad, de la necesidad de los sectores, pero tampoco que dé cuenta de la potencialidad que cada una de estas tiene. De momento dejaría ahí. Muchas gracias. Gracias. Sí, definitivamente tenemos que adaptarnos a los cambios situacionales que ha traído consigo la pandemia y tenemos que establecer nuevas estrategias, líneas de acción que nos lleven a consolidar los esfuerzos para que el sector cultural en la ciudad de Ibagué sea cada vez mejor. Tenemos entonces Arturo, Darío, Alex. Arturo, por favor. José María, ya te damos la palabra. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estamos? Hola, Arturo. Un cordial saludo a todas las personas que están asistiendo. Mi admiración para al maestro Galindo, Dagoberto, claro, y todo el trabajo que desarrollan. El punto de vista es que la política pública tiene que servir para hacer gobernanza. Y me refiero por gobernanza a trazar como una visión de largo plazo para definir hacia dónde vamos, para ir agrupando y alineando voluntades. Creo que la importancia de ver la música, no desde el punto de vista del entretenimiento, sino como un elemento transformador, es fundamental. Porque de eso depende también que los mismos músicos y el público en general valoren la actividad que se desarrolla o que desarrolla un músico o un danzante, quien dedica cientos de horas y años de su vida a prepararse como lo hace un médico. Entonces es pasar un poco del entretenimiento a mostrar a la música y a la danza como elementos transformadores de un modo de vida. Entonces, darle el espacio que merece la cultura como rector de modo de vida y de transformación. Hay unas palabras que creo que es clave tener en cuenta aquí,
en la nueva visión que se está tratando de plantear, y es la visión de sostenibilidad. O sea, anteriormente, digamos, la prioridad era entretener y que las personas disfrutaran de un esparcimiento sano. Y eso está perfecto y está muy bien, porque es una de las necesidades que tienen los seres humanos. Pero hay una gran responsabilidad en la política pública, y es que desde la música y desde la danza se puede realmente transformar esta sociedad, en donde, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales es que se desarrollen eventos de manera sostenible. Y no solamente me refiero a medio ambiente, y quiero hacer eh, énfasis en el tema. Al hablar de sostenibilidad tenemos que ver los temas económicos, ambientales, sociales y los ecológicos, claro. Entonces, esos 4 elementos deben ser tenidos en cuenta dentro de una nueva política, y claro, en el centro la palabra sostenibilidad, en donde hay unos adjetivos que son fundamentales. La visión participativa, asociativa y de largo plazo son muy importantes. Entonces, creo que la política pública es central y es necesaria, porque todos los esfuerzos que estamos haciendo de manera individual desde los demás sectores, ya sea el sector musical o el sector de los empresarios de los demás clúster, como mencionaban ahora, la artesanía, la hotelería, eh, están ahí relacionados, pero podemos hacer para esta ciudad musical que el eje central de esta política sea la música. Posteriormente vendrán los beneficios para los otros sectores, porque son evidentes, y hay casos a nivel mundial como Salzburgo, New Orleans, que viven de la música y han transformado realmente esa sociedad desde una visión en donde se empodera y se valora el aporte de los músicos como profesionales y los músicos como transformadores. Entonces, la invitación es a que visionemos a esta ciudad Ibagué musical sostenible ante UNESCO, o sea, poniéndole el adjetivo de sostenibilidad, y sería un diferencial potente para poder lograr el objetivo. Muchas gracias, Carlos. Arturo, muchas gracias. Sin lugar a dudas, sí, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible deben estar alineados con la política pública de cultura, alineados con el plan de desarrollo municipal, para que pueda tener toda la connotación que se merece un tema como el de sostenibilidad. Por favor, Darío, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Darío Ortiz, artista plástico y bueno, uno de los gestores del Museo de Arte del Tolima. Gracias por invitarme pues, a esta reunión. No me la esperaba, pero y sé que han venido trabajando en algunos temas, algunos grupos de los cuales no he participado en ninguno. Sin embargo, frente a lo que ustedes están hablando hasta ahora, yo quisiera hacer algunas precisiones basado en un libro de ciencia política de un autor español publicado no hace mucho que se llama Josep Vallès. Y él define varios aspectos de la política pública. Lo digo porque oigo muchas cosas, pero siento que poco de eso puede quedar en la realidad de una política pública. La política pública para Vallès se divide ante todo en 4 tipos de política. Las políticas regulativas, que son las que se encargan pues de hacer, digamos, el parámetro legal donde está, por ejemplo, la propiedad intelectual o estos hechos de ciudad musical, todo este tipo de cosas, ¿no? La política distributiva, que es la que se encarga de, por ejemplo, conseguir el acceso gratuito a los conciertos o a las exposiciones o a los sistemas de bibliotecas públicas, etcétera, ¿no? La que tiene que ver con los individuos. La política redistributiva, que es realmente de la que más se termina discutiendo en una ciudad como Ibagué, es que es donde se considera que se le aplica a un sector una ventaja por encima de los demás, a partir pues de un hecho determinado, como en este caso pues la inclinación musical de la ciudad
o porque hay la posibilidad, digamos, de explotar más un sector que otro. Pero también esta política redistributiva tiene que ver con el equilibrio de manera que haya acceso a bienes y servicios culturales de unos más que otros. Por ejemplo, lo que mencionaba alguien de que no se replica el Teatro Tolima, pues más allá de, digamos, del centro de la ciudad, pues evidentemente entonces ahí habría que aplicar una política redistributiva para que estos eventos pudieran estar en otros escenarios. Y finalmente, la otra parte de la que habla Vallés es las políticas institucionales, que es la creación y gestión de instituciones como por ejemplo el Consejo de las Artes, pero a la vez pues toda esta infraestructura de museos, conservatorios y todo eso. Entonces, esto es importante, este tipo de marco que les propongo es importante tenerlo en cuenta porque es que la política pública está realmente hacia el Estado y el Estado es principalmente un ente normativo y de distribución de recursos que se recogen por los impuestos, no más. Entonces, no es un creador de figuras musicales, no es el sostenedor de los pintores o no es el creador, el Estado como tal de una forma nueva de danza contemporánea, nada de eso. Entonces, yo creo que si se concentran realmente entre lo que el Estado es, lo que el Estado tiene y lo que el Estado puede aportar, entonces, si se hace una política pública, se hace una política pública práctica y pragmática. En este caso, en Colombia, y seguramente Mateo Vegalara, que está presente, nos puede explicar bien el tema de las zonas ADN y todo eso, pues hay una política nacional con todo esto de la economía naranja y todo, para redireccionar y dimensionar recursos para unas áreas de la ciudad, para unas ciudades determinadas, etcétera. Entonces, aquí, insisto, de lo que se trata es de un manejo normativo y de un tema de recursos bajo las políticas regulativas, distributivas, redistributivas o institucionales. Porque si no, pues vamos a escuchar mucha poesía, vamos a escuchar muchas personas con una cantidad de dolencias, vamos a hacer muchos diagnósticos, pero no se va a redactar jamás un documento práctico que haga que mejore la danza, de lo que he escuchado mucho, o que mejoren las artes plásticas, o que se consolide Ibagué como ciudad musical. Muchas gracias. Gracias, Darío, por la intervención. Les recuerdo que en el link del formulario está el formulario, que es una información complementaria para el ejercicio de taller que estamos llevando a cabo el día de hoy. Entonces, les agradezco, por favor, diligenciar los componentes de este formulario. Alex, tiene la palabra. Pasemos entonces a José María, por favor. Si Alex se regresa, le damos la palabra. José María, creo que tienes problemas con el micrófono. Mientras José María resuelve los problemas técnicos, por favor, Luis Fernando. Micrófono. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, señor. Sí, bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Luis Fernando Caballero, soy músico profesional y bueno, ibaguereño y gestor cultural. Estos recursos para que la sociedad... Aló. Aló, ¿me escucha?
Un momento, por favor, Luis Fernando. José María, ¿tienes audio? Ya, el micrófono está funcionando. Se ¿Aló, me volvió a ir. escuchan? Ahí sí. ¿Aló? Ya. ¿Ya? Bueno, entonces estaba diciendo que la política ¿Quién pública va? cultural ¿Alex? constituye uno de los escenarios. Ah, disculpe un momento, por favor. Está hablando Alex, ¿cierto? Sí, sí, señor, estoy hablando yo. Vale, Alex. ¿Sí me Dale escuchan? entonces. Sí, sí, es que estaban dos micrófonos abiertos, pero dale. Listo. Entonces, estaba diciendo que las políticas públicas constituyen uno de los escenarios estratégicos en materia de decisión pública que vincula en este orden de ideas la preocupación que la tiene el gobierno o la indiferencia institucional que ha tenido otros gobiernos y social sobre la identidad, las artes, los valores y el patrimonio tangible e intangible de una comunidad en particular. Entonces, habría que ser, a mi manera de ver, un diagnóstico, una cartografía artística, artistas en danza, las líneas baja el Ministerio de Cultura en relación, y creo que lo habló un compañero ahorita, de descentralizar el arte y que no el arte no solamente bueno ellos centrales de nuestras sino que las manifestaciones artísticas pueden ir promoción, investigación, me parece una mirada holística, integral. Alex, creo que tienes problemas de conexión. Mientras tanto, Luis Fernando, puedes retomar, por favor. Ok, ¿ahí se escucha? Sí, señor. Bien, pues comentaba que pues, la importancia de implementar esta política pública es también poder fijar unos métodos, unas temáticas, unos ejes que puedan prevalecer en el tiempo y que no dependan del administrador de turno, sino que tengan unas metas fijas, unos seguimientos y unos sistemas de evaluación. Asimismo, lograr que esa cultura, que esa política de cultura no solamente abarque la música, porque creo que nos estamos centrando, soy músico, pero creo que nos centramos mucho a veces en el tema de Ibagué ciudad musical y desconocemos las otras artes que son súper importantes y complementan al desarrollo de la ciudad, como es el teatro, la danza, la escultura, la literatura, que son artes que están quedando o que han quedado durante mucho tiempo abandonadas. Abandonadas algunas y otras han tenido que luchar para lograr posicionarse en la ciudad y son tan importantes como la música. Entonces, la palabra cultura me parece que es a lo que debemos apuntar, porque creo que a veces se apunta mucho a Ibagué como ciudad musical. Siendo músico, pues es un orgullo, pero esa parte de cultura abandona, esa parte musical abandona las otras artes y me parece más importante velar por un lenguaje de arte que nos logre mezclar y nos logre relacionarnos entre todos. Adicional a eso, pues fijar también unos presupuestos que se establezcan en esta política pública donde realmente se dé una partida proporcional a cada una de estas artes y nos permita a nosotros como entes culturales pues lograr avanzar más en la construcción de ciudad. No tenemos realmente un horizonte fijo de qué queremos con la ciudad.
no tenemos un horizonte decimos muchas cosas, y hay mucha poesía, como decía un compañero, pero realmente no hay unos lineamientos claros de lo que queremos con la ciudad, no desde cada punto donde nos paremos, no desde la música, no desde la danza, no desde la literatura, no desde la escultura, sino desde la cultura, todos unidos en ver hacia dónde queremos llevar la ciudad y llevar la ciudad también hacia esa mirada del artista, no solamente desde el punto de vista romántico, sino del artista que también genera al desarrollo económico de la ciudad, porque creo que nos hemos quedado muchos años en ese artista romántico, en mostrar nuestros trabajos, en qué lindo es el artista cuando está en el escenario, pero también ver de qué manera ese artista realmente puede medir en listas cómo aporta al desarrollo económico del país. Necesitamos, alguien hablaba del Teatro Tolima, yo creo que necesitamos un teatro municipal, es con urgencia el tema de los espacios para que los artistas se puedan presentar, pero no solamente a nivel del Tolima, pero sí a nivel, digamos, del municipio. Creo que necesitamos espacios, necesitamos más reconocimiento del artista también. Gracias, Luis Fernando. Importante que dentro de la política de cultura quede incluido todos los temas que nosotros estamos abordando en este momento y cada uno de los subsectores también tengan su participación, claro está, es lo que valida una política pública en este caso. Vamos con Juan Felipe, por favor. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Qué pena, antes de seguir. Sí, señor. Perdón, ¿me están oyendo ahora? No sé quién está hablando, pero un momentico, sí, después de mi intervención, con mucho gusto. José María. Quisiera probar si me están oyendo, perdón. Sí, señor José María, si es su merced, creo que ya les escuchamos. Gracias, gracias. Ok. Bueno, para todos, un saludo. Mi nombre es Juan Felipe Rodríguez. Soy músico profesional también, soy gestor cultural de la ciudad. He tenido varias posibilidades de hacer procesos representativos dentro del departamento y dentro del municipio con varios compañeros aquí que están hoy. Una de las cuestiones cuando hablamos, y yo creo que se habla en cuanto a política cultural, ¿sí? O pública cultural, es todo lo relacionado y la necesidad, como lo han expresado todos, no es solo centrarnos de pronto en un área, ya que ahorita de pronto está el nombre de lo que se está dando, la postulación, y de pronto las otras áreas no sentirse afectadas pensando que se van a dejar por fuera de los procesos. Yo creo que Ibagué es un patio, como decimos algunos, o es un espacio donde se ha podido realizar de manera multidiversa, multicultural, pero parte de las políticas y cuestiones que de pronto nos interesan a muchos de los gestores y los cultores que esté dentro, no es solo la creación de espacios, de que nosotros los músicos estemos profesionalizados, de todo esto, sino la creación y una necesidad dentro de esto es la parte pública realmente. ¿A quién vamos a llegar? ¿Qué hacemos los músicos si tenemos públicos, pero no tenemos consumo? ¿Sí? Una de las necesidades en Ibagué y que es latente y se ha hablado dentro de las mesas de trabajo del área musical es, por ejemplo, cómo, y dentro de las otras áreas, cómo llevamos la cultura, por ejemplo, a los más pequeños, cómo se hace una reactivación en convenio con la parte educativa para que desde las artes se vuelvan en un proceso de creación y formación desde las áreas básicas, o sea, estamos hablando desde la básica primaria, desde la media, ya podemos tener aquí entes que hacen formación profesional, media y técnica en la ciudad de Ibagué, pero pues son muy pocos, ¿ya? Y realmente en artes no encontramos sino 2 o 3 instituciones a nivel superior, ¿no? Parte de eso, de la política pública, y como lo hemos dicho, es centrar y crear en el público esa necesidad. Me gustó mucho lo que decía el compañero Dagoberto, de que necesitamos que el ciudadano sea más centrado en la participación y que esté tanto en el consumo y en la red que se está creando. Ya recuerden que la cultura no solo puede ser la expresión, sino también en este momento le estamos aportando a la reactivación económica desde lo digital, desde lo presencial, desde todos los sectores, y tenemos que tener público que pueda llegar y que desee consumir
este tipo de productos que se estén generando culturales, ¿no? Que quieran alimentarse, que sientan la necesidad, pero si tenemos muy buenas agrupaciones, si tenemos muy buenas compañías de teatro, muy buenos grupos de danza, pero la gente no está acostumbrada a ir al Teatro Tolima, no está acostumbrada a salir a los parques a verlos o entrar a una página de internet, es falta de apropiación del ciudadano o la falta de llegar al ciudadano. La política pública para mí debe incluir mucho al ciudadano del común, al que llaman el ciudadano de a pie, que es una importante necesidad dentro de lo que se debe trazar en la hoja de ruta. No solo lo que necesitamos los sectores tenemos un poco más claro que necesitamos, pero ahora necesitamos es llegarle al ciudadano. Esa era mi intervención en cuanto a necesidad y propósito de la política pública. Gracias. Muchas gracias. Mateo, por favor. Buenas tardes todos. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por esta invitación. Creo que antes que todo decir pues que estas 6 mesas que se van a hacer estos días pues son resultado del trabajo previo, ¿no? Que ya las mesas se reunieron, una discusión entre los actores, se hizo una priorización y salieron estos proyectos. El propósito de una política pública es, oiga, que nos sintamos orgullosos de nuestra identidad como músicos, como gestores culturales. Músico primero que todo, porque el Conservatorio del Tolima pues, es el más viejo del país y ya hay un espacio ganado en la memoria colectiva del país. Ganar ese espacio es muy importante y perderlo sería catastrófico y estamos muy cerca de perder ese top of mind, como dirían los de mercadeo, como ciudad musical de Colombia. Entonces, al sentirse orgulloso el ciudadano de a pie, al sentirse orgulloso el funcionario público, al sentirse orgulloso el director del teatro, pues va a haber un círculo virtuoso de servicios alrededor de la música. ¿Para beneficiar a quién? Para beneficiar al ciudadano. Porque es que, digamos, acá hay un tema de impuestos y un tema fiscal muy de fondo sobre cómo son las políticas del Estado redistributivas. Y son con los impuestos de los ciudadanos que estamos haciendo los proyectos culturales. En segunda instancia serán los creadores, los músicos, los artistas plásticos los que se beneficiarán de que haya una política pública clara, donde hay unos espacios de creación, unos laboratorios de creación, unos procesos de formación. Y que eso finalmente va a crear más servicios alrededor de un turismo musical, de una ciudad que ofrece la oportunidad de ser un hogar de paso, un segundo hogar para la gente de Bogotá, porque hay que hacer, porque la gente puede ir música, porque puede haber caminatas ecológicas. Entonces creo que de esa manera, en este momento, el manejo normativo está muy claro. El gobierno nacional, independiente que es economía naranja y discutir qué es la cultura, hay unos vehículos fiscales con beneficio tributario. Al darle ese beneficio tributario a la cultura y poder canalizar recursos, pues es muy importante aprovecharlo. ¿Cómo podríamos lograr eso? El gobierno municipal y el gobierno departamental tendrá que poner de su parte, porque es que el beneficio tributario ya lo está poniendo el Ministerio de Hacienda, lo están poniendo todos los colombianos, y son las ciudades y los proyectos y las regiones que tengan capacidad de llegar a esos 300.000 millones de pesos las que más se van a ver beneficiadas. Para eso se necesita un 30% de contrapartida del gobierno municipal o del gobierno departamental para poder llevar a buen puerto los proyectos que se formulen. La formulación de proyectos es compleja, pero yo creo que en Ibagué conocen de formulación de proyectos. Hay actores alrededor del escenario cultural en Ibagué que saben o que sabemos formular proyectos y estamos listos digamos, a hacer un clúster musical como es el tema de otras mesas para que en conjunto, de manera armoniosa, consensuada, pues para que Ibagué pueda brillar a través de esos servicios musicales, de esos servicios turísticos, de la preservación del medio ambiente. Entonces yo lo que creo es, oiga, ¿cómo como sector organizado cultural, con un observatorio de la música, en fin, pongan el nombre que quieran, le exigimos a la administración local que dé presupuestos claros para la cultura? Y que no se queden siempre los proyectos en la Secretaría de Cultura, sino que hay desarrollo económico detrás. Entonces la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿cómo va a fomentar esa política pública de cultura?
¿no? ¿Cómo va a ayudar a desarrollar todo el brazo digital de promoción de Ibagué? ¿No? Y por el lado educativo es, oiga, si seamos realmente una ciudad musical, seamos una ciudad musical educadora. Eso es una declaratoria que hacemos sin ningún peso, pero a medida que la academia, que en Colombia se crean que Ibagué es una ciudad musical educadora, la población que quiere estudiar música, los estudiantes de música, de producción audiovisual, de producción de sonido, ¿no? Van a estar en Ibagué. Y va a haber una población flotante y servicios alrededor, no solo del espectáculo, entretenimiento, como lo han dicho, sino de la formación. En eso, pues, tenemos que ser muy claros que es importante tener una población flotante de estudiantes de música y materias, digamos, similares y que eso debería ser un objetivo primordial, que haya más profesores de todas partes del mundo y de Colombia enseñando música en Ibagué. Me decía la gente de la Filarmónica de Bogotá, que tal vez es, pues, sin lugar a duda, la orquesta más sólida de Colombia y tiene un presupuesto importante, porque en Bogotá entendieron que la cultura era importante y le dieron un presupuesto grande a la Filarmónica, entre otros actores. Me decían, mire, antes la Filarmónica los músicos venían de Ibagué. Hoy los músicos vienen tal vez de Manizales o de Medellín, ya no vienen los músicos de Ibagué. Entonces también tenemos que hacer algo de autocrítica. ¿Dónde está el nivel educativo en Ibagué hoy? ¿Dónde están los procesos de formación? Yo creo que sobre diagnóstico ha habido mucho. Tenemos que pasar al tema de formulación de proyectos, donde le decimos a la administración pública, mire, aquí hay unos recursos del 165%, hay unos privados que quieren aportar recursos, el gobierno está poniendo sobre la mesa ese beneficio, ¿qué va a poner el municipio? ¿Qué va a poner el departamento? Yo creo que para cambiar la cara de Ibagué necesitamos un proyecto importante que haga pasar la página. De pronto un teatro municipal con arquitectura de clase mundial, con un aforo reducido en el sentido que no tiene que ser un proyecto de demasiada plata o un presupuesto desmedido, puede cambiar la dinámica, ¿no? Y puede lograr que la gente vaya a Ibagué. Por otro lado, toca saber llegar al recurso nacional, digamos, Fontur Fontur son recursos de todos los colombianos, proyectos que podemos formular por Fontur para Ibagué, pues es plata del Tesoro Nacional que termina en la región. Creo que ese es el tema de fondo, cómo formulamos unos proyectos que tengan presupuesto local y que puedan llegar a ese beneficio tributario, que se va a ver reflejado en mejor infraestructura y mejores servicios para las áreas de desarrollo naranja. Los retos son enormes, pero creo que hay muchos actores dispuestos a colaborar y a trabajar para lograrlo. Finalmente, nosotros desde la Fundación estamos promoviendo la internalización de Ibagué. Tenemos 2 convenios pendientes por firmar, uno con Cremona para la lutería y el otro con Bolonia. Bolonia, como saben, fue la primera ciudad creativa y musical de la UNESCO. Aurelio Sarreni, que fue el director de la orquesta del Conservatorio de Ibagué en el Ibagué Festival, está dispuesto a volver a firmar un convenio con la ciudad. Entonces, pues tenemos que ver quiénes serían los actores que se ven beneficiados con esos convenios, cómo puede haber intercambio educativo, intercambio profesoral y ir creando un ecosistema más robusto donde la institucionalidad de la ciudad invita a que el país nos acompañe y como diría el alcalde Hurtado, citando al maestro Darío Echandía, el amor en lo público se demuestra con el presupuesto. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Mateo. Nos escribe Michael Tamayo, un punto a favor que se podría socializar es mezclar a los pueblos cercanos a Ibagué, convirtiendo no solo Ibagué como eje central, sino al Tolima, donde entidades privadas y públicas se puedan asociar para llevar a cabo programas de formación artística, como en el ejemplo de ITFIP, Casas de Cultura. Muchas gracias, Michael. Les recuerdo, por favor, el formulario, el link del formulario de Google que está en el chat, para que mientras vamos hablando en este rato, por favor, ustedes vayan diligenciándolo, son tan amables. José María, micrófono abierto. Bueno, muchas gracias. Disculpas por los problemas técnicos. Yo considero que antes de pensar en el tema de una política pública de cultura, debemos tener muy clara la definición de cultura.
Hay mucha disparidad en las definiciones, pero yo buscando, encontré una definición súper corta que recoge lo que han venido exponiendo los demás compañeros. Y esa es: cultura es la expresión de un pueblo. Y esa expresión de un pueblo está en la música, en el arte, en la escultura, en la gastronomía, en la danza. ¿Sí? Entonces, ahí sí entramos a mirar cuál es el propósito de implementar una política pública de cultura. Cómo nosotros logramos o diseñamos unas acciones que nos permitan que esa expresión de un pueblo tenga asidero en la comunidad propia y que tenga forma de ser sostenible y sustentable. O sea, porque ahorita todo gira en torno a la parte económica. Hay algo que es muy importante y que lo esbozaban algunos compañeros, y es: la cultura y el turismo van de la mano, pero son separados. O sea, cada uno tiene unas propias dimensiones. ¿Y cuál es el propósito de implementar una política pública? Primero, que no sea un saludo a la bandera. Tenemos muchos documentos artísimos que están guardados en los anaqueles, ¿sí? Les cuento, en 1996 se hizo la primera ley de turismo, que es el sector donde yo estoy inmerso. En 1996 se hizo. Acaba de hacerse en diciembre del año pasado la cuarta reforma de la Ley General de Turismo. La Ley General de Cultura se hizo en 1997, la 397. ¿Cuántas actualizaciones y cuántas reformas se han hecho? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una política pública, hablamos, y alguien lo dijo hace un momento, que el sector público maneja la parte normativa, la parte reguladora, pero público no implica que solamente el sector gubernamental. Público implica que está dirigido a todo el público que tiene que ver con ese sector. Yo les quiero leer una partecita de lo que fue la política pública de turismo cultural, que ya tiene su tiempito también, y nos dice: el turismo cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál sería el propósito de implementar una política pública de cultura para la ciudad de Ibagué? Entonces, yo escribí también ahí en el formulario, la primera: diseñar acciones que permitan articular todo lo que debe hacer o lo que hacen los sectores gubernamentales, empresariales, gremiales, para poder ejecutar acciones que permitan que la cultura sea una actividad sostenible socioeconómicamente. O sea, ¿por qué sostenible socioeconómicamente? ¿Por qué? Porque si decimos que la cultura es la expresión de un pueblo, necesitamos generar acciones que permitan que el músico, como decían en un momentico, tenga un público, que el constructor de instrumentos musicales tenga una demanda, que el sitio donde se hacen espectáculos musicales tenga músicos y tenga gente que llegue. Entonces tenemos que generar acciones concretas, puntuales y precisas. Hoy salía en el diario Nuevo Día un tema de Barranquilla, que se estaba autodeclarando ciudad musical, y en el Nuevo Día salían alusiones de si la marca está registrada, de que el Consejo lo aprobó, pero no hemos tenido acciones puntuales, precisas y concretas. Algo de cual soy testigo, y el esfuerzo que se realiza por parte del maestro Humberto Galindo con la Casa Museo Mundo Sonoro.
un producto inigualable, único en Colombia, donde existan decisiones, acciones puntuales, precisas, permiten que la gente que venga a Ibagué pueda disfrutar de esa belleza que es la Casa Museo Mundo Sonoro. Se acaba de cerrar, no acaba hace mucho tiempo, la coral musical. La gente quedó en la calle. No es posible que nosotros encontremos aquí, para la gente que llega a Ibagué, un sitio donde podamos tener nuestra muestra gastronómica, nuestra muestra cultural desde la danza, desde la música interpretada, todo eso que hace que verdaderamente la cultura sea rentable y sea sustentable económicamente para la ciudad. O sea, no nos contentemos con ser la ciudad musical de Colombia. Contentémonos que sea una ciudad que verdaderamente cuando venga la gente a Ibagué diga, sí, Ibagué es la ciudad musical de Colombia, porque ahí encontramos todas las expresiones de una cultura que está basada en la música, en el arte. Recientemente se hablaba de la arquitectura nuestra a través del patrimonio, el patrimonio cultural, ¿sí? Toda nuestra riqueza cultural que tenemos en la parte de bienes muebles e inmuebles. Entonces considero que recogiendo las muy sabias intervenciones que han hecho, la cultura es muy amplia. Aprovechemos cada uno de los representantes de ese abanico tan grande que tenemos y podamos a través de una política pública facilitar que cada uno de los actores culturales de nuestra capital pueda tener una posibilidad de tener un muy buen ingreso económico a raíz de su actuación con base en una política pública. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por tu intervención. María del Pilar. Muy buenos días para todos. Soy Pilar Gutiérrez, representante de las comunidades indígenas. El concepto que tengo yo de por qué es importante implementar una política cultural para la ciudad de Ibagué, creo que es muy importante y aparte muy fundamental, porque esta política debe de ser más incluyente en los sectores también minoritarios, como es el caso de nosotros las comunidades indígenas, ya que eso nos permite una mayor participación en los escenarios de cultura, el poder desarrollar nuestras proyecciones, rescatar nuestra identidad cultural que está bastante en riesgo. Nosotros somos un patrimonio cultural de la humanidad, nuestras costumbres se están perdiendo y necesitamos participación para no olvidar de dónde venimos. Por eso es importante que esta política nos ayude a recuperar esa identidad cultural. Yo creo que no solamente nosotros, sino también pues todos los sectores que participamos en esta secretaría tenemos diferentes problemáticas y es importante que realmente esos ejes que queden marcados nos tengan en cuenta en esa participación. También creo que en los sectores que contamos con política pública, como es el caso de nosotros, las comunidades indígenas, que en el gobierno pasado con Jaramillo se implementó esa política, también estas secretarías, estas instituciones gubernamentales nos ayuden a desarrollarla, porque es verdad muy triste tenerla ahí escrita, pero que no se desarrolle o que no hayan los dineros o la financiación para poder desarrollar estas políticas también que tenemos algunos sectores. Entonces, ese es mi aporte y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alex. Bueno, muy buen día para todos y para todas. Qué pena la imposibilidad de comunicación ahorita que tuve la oportunidad. Bueno, como para poder retomar un poco, a mí me parece pertinente que una política pública recoja
digamos, las opiniones, comentarios, argumentaciones de todos los sectores. Y cuando hablo de los sectores, no solamente el sector artístico, sino el sector social, político, económico, porque son estos sectores los que van a posibilitar que esta política pública se mantenga durante el transcurso de los años. ¿Qué es una política pública? Creo que es una ruta de acciones que permiten democratizar la cultura en todas sus manifestaciones. Y hacer un paréntesis un poco cuando hablamos, de la música. Creo que también muchas personas que han participado hoy lo han hecho a bien. La cultura, no solamente la música, sino que vuelvo y lo digo, incluye las diversas manifestaciones artísticas, pero también incluye diversas manifestaciones artísticas, sociales, culturales, intelectuales y simbólicas. Por eso creo que es pertinente decir que las políticas públicas culturales constituyen uno de los escenarios estratégicos en materia de decisión pública, que vincula la preocupación o indiferencia institucional, en este caso el Estado, y también la indiferencia social, en este caso la sociedad, sobre distintos factores, la identidad, las artes, los valores, como lo acaba de decir la compañera, el patrimonio tangible e intangible de una comunidad en particular. Por tal razón, yo creo que sería muy pertinente y sería importante que también hagamos y desarrollemos una cartografía cultural o artística en la ciudad de Ibagué para conocer de primera mano quiénes son los artistas que hacemos parte que estamos aquí en la ciudad de Ibagué, cuáles son los grupos, cuáles son las manifestaciones artísticas. Recordar también un poco que estas políticas culturales, y creo que lo alcancé a decir en el primer comentario, son realizadas por el Estado, y tenemos aquí una administración que en primera medida se está preocupando por desarrollar una política, por desarrollar, construir e implementar una política pública cultural que nos beneficie a todos. Y esto incluye a las instituciones civiles, a los grupos comunitarios, con el fin de orientar, como lo dije anteriormente, el desarrollo simbólico, el desarrollo intelectual, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener un consenso para un tipo de orden o de transformación social. Muchísimas gracias, muy amables por la posibilidad de intervenir. Gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. Vamos a dar un espacio para esta segunda pregunta, por favor, para que la contestemos. Les agradezco sus intervenciones y ahora les muestro otras dos preguntas que están en el formulario para que por favor ustedes me las ayuden a diligenciar. Entonces les agradezco entrar al formulario de Google, que sería el trabajo complementario y la información complementaria a este taller. Entonces vamos con esta segunda pregunta. Micrófono abierto, por favor. Muchas gracias. Repetimos la pregunta. ¿Cuáles serían los beneficios de una política de cultura para Ibagué, de tener una política de cultura? Bueno, yo arranco y yo sé que de ahí ya sabemos que todos empezamos a hablar. Yo siempre he relacionado política pública versus presupuesto.
Lo que hablaba Mateo ahorita me pareció súper importante, porque realmente lo que se está buscando con esto es generar obligatoriedad de la inversión. Y si no hay inversión, no hay nada de lo que podamos hacer para hacer realidad los sueños que tenemos como ciudad cultural, económica sostenible. Entonces, lo primero que yo diría que el beneficio más grande es la obligatoriedad de la inversión. Muchas gracias. ¿Alguien más? Mientras tanto, Armando Vegalara nos escribe, pregunta 1, hacer de la cultura un factor de identidad y un motor para el desarrollo de la ciudad, estimulando la creatividad, la innovación y el emprendimiento, potenciando el acervo de recursos y conocimientos y estimulando la producción cultural en armonía con las políticas nacionales de economía naranja y el posicionamiento de Ibagué capital musical en el contexto de las industrias culturales y el entretenimiento. Juan Felipe, ¿está levantando la mano? Sí. Vale. Para mí, de los beneficios de una política cultural es poder organizar esfuerzos y realmente centrar tanto a los actores como a aquellos involucrados en una sola meta o en metas en específico o en ciertos propósitos. Ese es el beneficio de una cultura pública, dejar de tener islas separadas, sectores separados, sino tener un beneficio o todos estar en una misma colectividad remando hacia una misma ruta, hacia un mismo proceso, hacia una misma red, ¿ya? Y tratar de involucrar que los otros sectores que están alejados también tengan la posibilidad de involucrarse, ¿no? O sea, por eso debe ser una ruta o una línea cultural democrática, participativa, o sea, con todas estas posibilidades, ¿no? No puede ser tan cerrada, sino tiene que ser un finalidad o un punto específico de llegada al cual todos nos podemos dirigir. Ese es el beneficio de una política cultural para Ibagué, o sea, dejar de tener unos para el lado A y otros para el lado B. Muchas gracias y muchas gracias al maestro Humberto por los aportes. Juan Lozano. Sí, bueno, yo pienso que en general el gran beneficio que tiene la implementación de una política pública de cultura es la transformación positiva que pueda tener tanto el sector artístico-cultural como la sociedad en torno a esas nuevas estrategias que se diseñan gracias a esa política pública. O sea, en ese orden, digamos que la transformación social, la generación de oportunidades de empleo, el crecimiento del turismo a través de la cultura como herramienta, la integración que pueda tener el sector cultural y artístico con otros escenarios nacionales e internacionales. Entonces, una cantidad de transformación positiva que se puede dar detrás de la implementación o a través de la implementación de la política cultura. Entonces, básicamente es como esa transformación que pueda tener nuestra ciudad. No me extiendo mucho para la oportunidad a otros compañeros que aporten. Gracias, Juan Lozano. Nos escribe José María Hoyos, propiciando escenarios que permitan un desarrollo sostenible en el ámbito socioeconómico. Willington tiene la palabra. Gracias, buenos días a todos. Básicamente, pues digamos que frente a cuáles serían los beneficios, más que pensar en los resultados, es como en la necesidad que hay apremiante de que la ciudad tenga un destino, unos horizontes, un rumbo en común. Ibagué ha estado a la deriva durante muchos años en términos de que cada programa de gobierno, cada plan de gobierno viene con unos enfoques diferentes. De alguna manera la política pública cultural sería como esa premisa sobre la cual deberían girar esos futuros planes de gobierno, planes de desarrollo, y que deberían involucrar, como ya lo han dicho ustedes aquí en repetidas ocasiones, a otros sectores, pero no solamente a otros sectores de la cultura. Una vez una política pública de la cultura seria, bien estructurada, planeación debe pensar en el crecimiento urbanístico de la ciudad, cada obra, cada gestión, cada
actividad que realice esa dependencia, por ejemplo, debe estar enfocada y pensada dentro de esa ciudad musical, dentro de esa política que se estableció, y así con todas las dependencias que administran en lo público. Así que sería una gran oportunidad, traería beneficios increíbles, no solamente por los recursos que podamos conseguir afuera, sino por la reorientación de esos recursos con los cuales hemos tratado de hacer ciudad, y pues a las alturas de hoy tenemos una ciudad que es desordenada, una ciudad a la que le falta alma, a la que le falta espíritu, y pues la música y la cultura es la llamada como para aportar eso, y es desde la política pública, vuelvo y reitero en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Ricardo, por favor. Aló, aló. Aló. Sí, lo escuchamos, Ricardo. Gracias. Justamente en relación a mi intervención anterior de la importancia de poder vincular a todos los sectores de la cultura en la dimensión como lo comprenden muchos de los cultores, es justamente dejar de estar a la deriva. Por eso el interés de desligarlo de que sea una política pública de cultura para la música y que, como lo señalaban en intervenciones anteriores, fuese de la música donde los demás se beneficiaran. Veo yo que allí pues hay una contradicción, porque no sería una política pública de cultura, sino sería una política pública de música. Entonces, si nos pensamos beneficios de la política pública de cultura, pues justamente es que esta ya no sea, digamos, el sometimiento de los sectores al gobierno de turno, sino que desde allí nos tracemos una hoja de ruta para la consolidación del bienestar y de la cualificación de los sectores desde el quehacer. Por otro lado, los beneficios de la política pública de cultura, si bien es cierto, esta tiene que estar ligada a un presupuesto, también nos permite trazarnos algo que para la ciudad ha sido un reto, y es pensarse una identidad cultural. Justamente pues estamos viendo que ahorita tenemos competencia con Barranquilla, con que ellos son ahora la ciudad musical y demás, pero nosotros en últimas en la práctica casi que no lo distinguimos en la cotidianidad. Esto hace parte de un imaginario social de antelación, pero digamos en la práctica nuestros músicos no tienen tampoco un lugar así, aparte del conservatorio, que estos músicos son músicos que se forman y se van. Entonces, pero entonces tampoco tomamos en relevancia los aportes de los demás sectores a la cultura. Entonces, esta política pública de cultura, justamente dentro de sus beneficios, podría empezar a aportarle a esa identidad cultural que a su vez nos generaría también pues réditos económicos. ¿Por qué uno va al eje cafetero? Pues por la identidad cultural del eje cafetero. Pero nosotros aquí somos una mezcla entre el norte, el sur y el centro de Tolima, y Ibagué es una mezcla en su diversidad cultural que es muy diferente hacia el sur, que hacia el centro, que hacia el occidente. Entonces, esta política pública dentro de sus estrategias podría aportarle muchos beneficios a la cualificación del sector, en tanto empecemos a aportarle a la identidad cultural y desde la gestión cultural, pues a los réditos económicos que devengan de esta. Muchas gracias. Y cerramos este ciclo de respuestas con Willington y Anthony. Adelante, Willington, por favor. Sí, gracias, qué pena. No, yo quería hacer un aporte sobre el tema de lo creativo. Dentro de esos beneficios que se aspiran a recibir y a tener es, nosotros los que hacemos creación, los que somos compositores, los que diseñamos espectáculos, nos hemos visto confinados siendo ibaguereños y teniendo nuestras capacidades en Ibagué, ir a desarrollar eso a Bogotá a través de los programas de IDARTES, a través de los acuerdos con el Ministerio de Cultura, pero en Ibagué no hemos encontrado las oportunidades o las capacidades instaladas para poder desarrollar espectáculos de primer nivel. Ese es uno de los objetivos, ese sería uno de los réditos de las ganancias que podríamos tener en eso.
que la creatividad del ibaguereño brille desde nuestra misma tierra. Eso es uno de los objetivos y creemos que pues, no ha podido ser, no ha sido siempre lo que hacemos desde acá, lo hacemos y nos queda a medias, no por falta de creatividad, no por falta de capacidad creativa, o sea que eso tiene que estar claro, sino que no hay las herramientas y la política cultural inyectaría el recurso, orientaría el recurso de tal manera que eso sería viable, sería factible, sería posible. Muchas gracias. Gracias. Por favor, Anthony, y para finalizar, Darío. Bueno, yo quiero poner un punto de vista mío y aspiro con esto no herir susceptibilidades. Pero yo creo que muchos de los que hemos estado acá, pues hemos venido en el proceso de la UNESCO como reconocimiento de marca de ciudad creativa de la música. Pero ¿por qué se ha hecho así de esa forma? Porque ya hay un reconocimiento. Yo pienso que hay que aprovechar las oportunidades de reconocimiento como un primer paso para poder entrar a los diferentes sectores culturales. Pues digamos que la comparación puede sonar, pues, digamos, un poco exagerada, pero si tú piensas en Cartagena, tú piensas en ir a disfrutar playa, brisa y mar. ¿De dónde se derivaron el resto de cosas culturales de la ciudad para mi visión? Desde ahí. Entonces ellos cogieron playa, brisa y mar, cogieron a todos los turistas y le dijeron, venga, no solamente somos así, sino que también tenemos esto, también tenemos lo otro, también hacemos danza, música, teatro. ¿Sí me hago entender? No es que se quiera desplazar a los otros actores culturales porque eso no puede ser y eso no cabría en la mente de ninguno. Es simplemente que hay que dar los pasos con algunos beneficios que se han venido ganando a través del tiempo. Yo, opinión personal, el cliché de ciudad musical de Colombia, eso no nos lo van a quitar, por más que existan ejercicios en otras ciudades y que se pueden ver mucho más avanzados de lo que nosotros estamos haciendo, porque eso es algo que ha venido con nosotros a través de la historia. Entonces, ¿por qué pensamos varios de los que estamos acá que el primer paso para dar y lograr todo ese ejercicio completo en la música? Es por eso, es por el reconocimiento que viene desde atrás. Entonces, opino eso, sin dejar atrás los otros puntos culturales que hay. Entonces, por eso opino así de esa forma. No sé si estoy errado o no, pero pues ese es mi punto de vista. Muchas gracias. La política de cultura va a tener todos los sectores que están inmersos en la cultura, ¿no? Es el ejercicio de postulación que estamos haciendo es Ibagué como ciudad musical, pero la política de cultura surge como una propuesta de proyectos por parte de las primeras mesas que nosotros hicimos. Entonces, esta política de cultura, como decíamos, tiene que ser incluyente, debe tener temas estratégicos transversales, debe incluir todas las temáticas que van en planes programados. Darío, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, mira, yo pienso lo siguiente con respecto a lo que estamos hablando y a los beneficios de la política. Yo creo que oigo a los compañeros y veo la visión de Mateo es, digamos, muy diferente a la visión de quien acaba de hablar, o porque muchos, digamos, que están enfocados en cosas diferentes y yo quiero ponerlo en claro. Es evidente que muchos ven en la política cultural una manera de obtener recursos para su sector para poder seguir desarrollando sus labores. O sea, el grupo de danza quiere que se incluya algo dentro de la política cultural que permita acceder a X cantidad de dinero anual para la danza y ellos poder seguir ejecutando la danza. Evidentemente, el escritor, para poder escribir su novela de horas y horas y horas de trabajo, pues ojalá tenga algunos recursos
del Estado para poder escribir el libro. Pero, por otro lado, hay otra posición frente a lo que es una política cultural, y es no solamente esta distribución de recursos en pequeño, y digo en pequeño porque es que los recursos que tiene la ciudad y el departamento para la cultura y que los ha tenido históricamente son muy escasos. Para ponerlo, yo vivo actualmente en México, y para ponerlos en contexto, los recursos en Colombia de la cultura, la totalidad de la cultura, es menos del 1% del presupuesto de defensa. Y en México, un país que tiene enormes problemas sociales de violencia y de todo, como lo tiene Colombia, droga, etcétera, etcétera, la cultura es el 10% del presupuesto de defensa. Teniendo en cuenta que México es 3 veces más grande que Colombia, pues se imaginarán que no es que sea 10 veces más grande el presupuesto de cultura, sino algo así como 40 o 50 veces más grande que el presupuesto de cultura colombiano. Y a su vez regional. Entonces, si nos concentramos en que la política cultural debe ser para direccionar los pequeños recursos que la administración decide a la cultura, perdónenme, pero estamos jodidos, no alcanzan sino para limosnas como las de los... Se está cortando el micro, Darío, creo que es de allá alguna conexión. Sí, porque suena como un cortico, como un corto. Ahí se fue. No sé Pero si puede cerrar la cámara y se va a priorizar el sonido, entonces lo escucharíamos. Está interesante la intervención. Aún no te escuchamos. Tampoco. Sí, mientras Darío arregla los problemas técnicos, si les parece, Alberto. Es que hay problema de conectividad y entonces en ocasiones se escucha distorsionado. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, yo lo que voy a hacer es muy cortico porque pues ya mis compañeros fueron muy claros. Es que ustedes tienen que revisar la pregunta que está en el formulario porque dice cuáles son los beneficiarios y aquí habla de beneficios, ¿no? Entonces tienen que mirar la redacción en la pregunta porque hay 2 contextos diferentes. En el ejercicio del formulario nosotros como danza, vuelvo y repito, yo estoy representando un sector que desde el departamento y la periferia busca aportarle desde nuestra experiencia y desde nuestro trabajo mancomunado como sector. Escribimos 8 propuestas para que se entienda que el tener una política pública beneficia a la ciudad. Enmarca en la parte laboral, en el sentido de pertenencia, en el manejo de ingresos de recursos, en el compartir otros recursos, en el posicionamiento de imagen, en el reconocimiento de trabajo. Hay muchas cosas que nosotros le escribimos ahí a ustedes. Entonces, en ese orden de ideas está ahí. Yo les pido que me disculpen, a las 12 tengo un compromiso académico, entonces yo me retiro. Muchas gracias por la invitación y espero que los pocos aportes que hayamos tenido, pues con gusto tenemos una presentación de 11 diapositivas que el sector danza ha construido a lo largo de más de 10 años, teniendo 11 lineamientos para proponerles a la construcción de una política pública que de algo les ha de servir. Sí, claro. Claro que nos sirve. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos con... ¿Me escuchan? Es que sí hay como problemas con las conexiones, no sé si será la mía también. Sí, escuchamos bien. Sí, no, es algo muy cortico. Digamos que entiendo mucho la preocupación de los compañeros representantes de otros sectores, porque como está
de moda, digámoslo así, el tema de la ciudad, de la capital musical de Colombia y todo este argumento que todo el mundo empieza a debatir por estos tiempos. Pero entonces, digamos, en el formulario yo lo planteaba de cierta forma, y es que la política pública debe ser equitativa, ¿cierto? En el orden que no es lo mismo la igualdad que la equidad, y pues digamos que el aprovechamiento de los recursos, tanto públicos como los recursos privados, tienen que manejarse dentro de la equidad. Y por eso yo hacía énfasis en la identificación, en la caracterización y la diagnosticación de la población artística, para saber precisamente cuáles son las necesidades reales. No es lo mismo distribuir los recursos en 5 partes sabiendo que una de las partes tiene el 90% de la población artística y el resto solamente un 2%. Entonces, digamos que la política pública se tiene que dar en el marco de la equidad, para poder que los beneficios sean completamente colectivos, y además también tiene que ser transversal las estrategias. Que lo que hablaban los compañeros de cierto modo es que una estrategia de, por ejemplo, de integración internacional, ¿cierto? Tiene que ser una estrategia para todas las áreas de las artes, no solamente para la música. Lo mismo en el tema de inversiones, lo mismo en el tema de mercados culturales. Entonces, pienso que ahí es donde está como la clave. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Darío, puedes continuar con la intervención. Sí, muchas gracias. Bueno, miren, les venía contando que yo veo pues que están estos dos enfrentamientos. Por un lado, las personas que creen que la política pública debe ser como hacia adentro de repartirse ese pequeño presupuesto, y los que creemos que la política pública, la cultura, debe ser enfocada de otra manera para que sea un polo de atracción, la cultura, de atracción económica y urbana, ciudadana, etcétera, etcétera, y hacia eso va una intervención como la de Mateo Vega Lara. Entonces son dos cosas diferentes, y creo, si me lo permiten, que todos aquellos que están pensando que la política pública de la cultura debe ser para asegurar que para las artes plásticas esté el 10% del presupuesto, están equivocados. Realmente debemos proyectarlo de otra manera. Les voy a poner un par de ejemplos, perdónenme que me extienda, sé que todos quieren hablar. Les voy a poner un par de ejemplos. Uno de ellos es de el Guggenheim de Bilbao. O sea, el Guggenheim de Bilbao, en la discusión que tenemos hoy, si fuera en Bilbao esta discusión, no estaría dentro de la política pública, porque obviamente construir un museo de esa envergadura, pues no alcanza el presupuesto normal, y por supuesto pensaríamos que daría sin presupuesto al resto de las artes, a la música en este caso, etcétera, etcétera. No, se plantea esto dentro de Bilbao para que el Guggenheim se vuelva un polo de atracción para la ciudad. Porque es que si viene gente a la ciudad, paga los espectáculos de danza, compra las obras de los artistas, compra los libros que los escritores producen en las librerías locales, etcétera. ¿Sí me entiendes? O sea, la política pública debe ser algo mucho más ambicioso. Cuando se habla de estas zonas ADN y todo esto, de los recursos que el Estado está tratando de meter en la cultura a nivel nacional, pues son infinitamente más grandes que los que en este momento tiene la alcaldía, que son unos pocos miles de millones de pesos. Estamos hablando comparar 2.000 o 3.000 millones que la alcaldía tiene para repartir entre todos los estamentos de la cultura contra 300.000 o 600.000 que se van a repartir a nivel nacional. Entonces, ustedes deben decidir si siguen peleándose esta tajada pequeña o si van por esos premios mayores. ¿Ves? Entonces, yo soy de los que creo que hay que ir por los premios mayores. O sea, hay que ir porque Ibagué sea un foco de atracción turística en términos generales. Entonces, para esto hay que generar una política cultural donde, por ejemplo, hablaban del teatro municipal. Perfecto, hagamos un gran auditorio completamente moderno, con la acústica que es, con la tecnología que es, de manera que se pueda traer un super festival de jazz y que los músicos de jazz se sientan felices porque realmente todo es un sitio maravilloso, y venga público de todas partes del país o de Latinoamérica a ver ese festival. Entonces hacen la comparación con Cartagena, pero eso es lo que pasa allá. O sea, eso es el Hey Festival de Literatura de Cartagena, o el Festival de Cine, o estas cosas. Entonces, eso va más allá
de si yo le reparto dinero a los 2 cineastas locales o si le reparto dinero a los 2 escritores locales. Entonces, ante la pregunta de cuáles son los beneficios de la política cultural, pues muy sencillo. Si se mira con la discusión de lo pequeño, que es lo que siempre se ha hecho en Ibagué, perdónenme, pero siempre se ha hecho así, entonces apenas se le va a quitar el hambre a algunos de los que están metidos en el sector cultural. Ni siquiera a todos, porque ese dinero no alcanza para todos, ¿ves? Pero si se mira desde un punto de vista más ambicioso y más grande esta cultura para Ibagué, pues hombre, la ciudad va a tener más recursos, va a generar más turismo, va a generar más público gastando en hoteles, gastando en todas partes, y a futuro, entonces hay más dinero para repartirle a estos gestores pequeños que necesitan el apoyo para sobrevivir. Muchas gracias. Qué pena la extensión. Claro, muchas gracias. Vamos a cerrar entonces con Joanio, por favor. Bueno, mientras José Franio se conecta, los invitamos entonces a el formulario que les enviamos por el chat. El formulario contiene las 2 siguientes preguntas que ustedes pueden ver acá. Esta, en cuanto a cuáles son las actividades o iniciativas que deberían formar parte de la política de cultura, está dentro del formulario, con otras que es el objetivo general, los específicos, los beneficiarios. Entonces, esta pregunta es para respuesta abierta dentro del formulario que ustedes tienen disponible. Y la pregunta número 4, ¿qué impactos sociales, económicos, entre otros, tendría la implementación de una política de cultura para Ibagué? Los invitamos para que, por favor, diligencien el formulario, y también los invitamos para que se conecten con nosotros esta tarde. Aquí en el chat Daniela nos hizo el favor de colocar las mesas que siguen. Esta tarde es la mesa número 4, Ibagué, Ciudad Creativa de la Música como destino turístico de clase mundial. Es hoy a las 3 de la tarde. Ustedes encuentran el link disponible en el chat también. La mesa 5, que es mañana a las 10 de la mañana, viernes 5 de febrero, está el link, que es el clúster de la música. Y también la mesa 6, mañana a las 3 de la tarde, consolidación de alianzas de cooperación internacional. Tienen ustedes disponibilidad los links para ingresar, si son tan amables. Y Libardo Arturo, cuéntanos. Muy buenos días. No sé si me escuchan ahí. Sí, escuchamos. Bueno, mil gracias por permitirme participar. A ver, quiero como no hacer tanto uso del tiempo, simplemente como ser concreto en ciertos aspectos. Yo pienso que la importancia de poder establecer una política pública para la ciudad de Ibagué debería empezar por primero generar o buscar en la conciencia de cada uno de los ciudadanos y de los artífices del desarrollo cultural de la ciudad, y entre todos empezar a hacer esa caracterización del componente cultural de nuestra ciudad. Es decir, lo repiten e incluso todos han estado en el término de la mañana que estaba escuchando muy atento, de cómo Ibagué no es solamente música y folclore. Eso es una característica que pienso yo que también está ya muy revaluado ese aspecto, y de también por lo que se ha perdido mucho de la caracterización de Ibagué es precisamente porque ya a nivel nacional e internacional nuestra ciudad, como esa imagen bonita que se tenía alrededor de lo que era lo folclórico, las fiestas folclóricas y todo esto y lo musical. Y pues ahora surge esta posibilidad de Ibagué Ciudad Creativa y todo esto, y pienso yo que es bien interesante y bien importante, pero que, como digo, me parece a mí fundamental, primero que todo, es porque este tipo de políticas que se han creado en Ibagué o que se han intentado crear son políticas excluyentes y no hablan de esa caracterización del componente cultural de nuestra ciudad. Démonos cuenta de que Ibagué es una ciudad que por su ubicación geográfica está formada, sí, está conformada. Aquí hay grupos étnicos foráneos, ¿cierto? Aquí encontramos mucho
lo que es negritudes, vemos una composición de una grupo, ¿cierto? Que fue desplazado, como es los amigos de la miel. Ellos tienen allí, ellos forman parte de esta ciudad y tienen y conservan su arraigo, tratan de conservar su arraigo cultural y artístico en su comunidad. Y ellos forman parte y también han entrado a influir, a ser influenciados y a influir dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad. ¿Qué otras partes forman lo que es la cultura de Ibagué? Lo que hablaba ahora José María, desde lo turístico, desde esas comunidades de desplazados, las negritudes, los indígenas, porque es que muchas veces, y ahí comparto 100% la visión que tiene el maestro Darío Ortiz, es que nosotros nos quedamos como artistas, nos quedamos nomás con la parte artística. Y resulta que la política cultural no es solamente para los artistas, por eso se dice para la ciudad quienes la conformamos. Y aquí hay mucho componente, jóvenes, adultos, la tercera edad. ¿Cuál va a ser la política cultural para la tercera edad? ¿Cuál es la política para la formación artística? Desde su práctica, ¿sí me entiende? ¿Qué va a implementar esa política cultural en la parte educativa? ¿Cómo sería esa política para las instituciones educativas? ¿Cierto? Empecemos por eso. Lo que hablaba ahora rato un compañero es que no tenemos público. Aquí no se forma público para la parte artística, si vamos a eso, ¿sí? Entonces, pienso yo que lo que va encaminado precisamente a encontrar esa política pública, es a construirla, no es para un grupo de músicos o un grupo de danza, de los de artes plásticas, los de teatro, sino que es mancomunadamente, y pienso yo que ahí sí, con todo el respeto, pienso yo que cuando se habla de Ibagué ciudad creativa musical, pues se ve el tinte, ¿cierto? Por la línea que va. Así no se quiera decir y que no quede ahí, pero pienso yo que sería bueno pensar de que si vamos a quedar a nivel con una, entre comillas y con todo respeto, un remoquete de ciudad, debe ser una cuestión más amplia, donde incluya que es una cuestión más amplia para todos, ¿cierto? Entonces, porque la política lo que busca, pienso yo que esa política cultural lo que va encaminada es a promover y establecer dentro de una especie de marco jurídico la hoja de ruta del desarrollo artístico, social, económico y político de la ciudad. No nos digamos mentiras, Ibagué le falta eso, porque esa política cultural debe ir, ¿cierto? Digamos que debe ser como una línea transversal dentro de lo que es el desarrollo, porque si nosotros lo vemos, lo que es la cultura y la parte artística van de la mano y son los que deberían hacer injerencia en todo el desarrollo tanto económico, social y político de la ciudad de Ibagué. Entonces yo pienso que es necesario, como dice el maestro Darío Ortiz, abrir un poco más ese espectro, y es no pensar en los sectores como tal, sino que es pensar en grande qué es nuestra ciudad, cómo está conformada nuestra ciudad de Ibagué, desde lo cultural, desde lo artístico, qué artistas son los que verdaderamente están aquí, qué líneas artísticas se desarrollan en la ciudad, ¿cierto? Para poder encontrar de esa manera por dónde puede ser la línea a construir verdaderamente esa política cultural. Yo creo que es mucho el tema. A mí creo que es fundamental y clave, sería bueno, hablaba el maestro Darío Ortiz sobre algún autor que habla sobre políticas a nivel de España, creo que hablaba, y yo pienso que nosotros también tenemos que ser abiertos hoy en día a escuchar, y sería bueno que se hicieran algunas charlas, conferencias con personas que tienen una visión amplia, como debe de ser para estos casos, de cómo construir una política cultural para una ciudad como Ibagué. Yo les agradezco mucho y espero poder seguir participando, y me gustaría saber por lo menos la forma y las dinámicas que se están manejando para estas reuniones. Me llegó de casualidad esta información, pero entonces sí quiero adentrarme más un poco a conocer cómo se está desarrollando esta actividad. Muchas gracias y gracias por permitirme hablar en esta reunión.
Muchas gracias a todos por sus intervenciones, por sus argumentaciones, aportes muy beneficiosos para pensar en este proyecto de actualización de política pública. Recordemos que esto forma parte de todo el paquete que vamos a presentar en la candidatura para la UNESCO de Ibagué como ciudad musical, que la política de cultura debe ser una política, reiteramos, que debe incluir todos los subsectores que forman parte del sector cultura de la ciudad de Ibagué, y esperamos que próximamente se lleve a cabo esta actualización de agenda, formulación, implementación, evaluación de la política de cultura para la ciudad de Ibagué. Esta tarde, entonces, los invitamos para que a las 3 de la tarde se unan con nosotros al link que está en el chat para el tema de Ibagué, ciudad creativa de la música como destino turístico de clase mundial. Agradecemos a todos su participación, sus intervenciones. Está el correo también para que se comuniquen con nosotros, ibagueciudadcreativamusical@gmail.com. Cualquier duda que tengan con el equipo de investigación para la propuesta UNESCO, estamos muy atentos, y un feliz día para todos. Muchas gracias.